privilegios que tiene mi oficio, poder hablar con un personaje al que admiro. Y lo admiré antes de conocerlo, ¿sí? Me refiero a Leonardo Padura, autor de uno de mis 4 libros favoritos, El hombre que amaba a los perros, de que ver con él. Leonardo, no sabe la felicidad que me da poder hablar con usted. Muy buenas tardes y gracias por contestarme. Muy buenas tardes a ti, Joaquín. Muchas gracias por la invitación y bueno, por esto que has dicho, muy bonito. No, es verdad. Yo quiero confesarle que yo leí 2 veces y mi mejor lectura fue la segunda, porque fui descubriendo una serie de cosas que en la primera vuelta no capté. El hombre que amaba los perros. Eso suele pasar con cierta literatura. Yo creo que los libros deben tener una densidad en la que está, por una parte, la historia que cuentas y cómo la cuentas, y después lo que tú le transmites al lector y le dejas al lector de esa historia. Sabes que hay novelas que tú terminas de leerlas y cuando terminaste, pues nada, te enteraste de lo que pasó y pasó, pero hay otras novelas que cuando te enteras que pasó, hay algo que también está ocurriendo dentro de ti. Y yo creo que esos son los libros que se le quedan a uno en la memoria. Y a veces uno no se acuerda de determinadas cosas del argumento, pero presenta, conserva esa sensación de que entró en un mundo y que ese mundo de alguna forma ya forma parte de él también. Yo sé que Leonardo Padura es mucho más que el hombre que amaba a los perros, pero eh, aquí yo soy un estudioso del caso Trotsky. Yo seguí muy de cerca, bueno, he estudiado Bueno, muy de cerca todo lo que fue el recorrido de su exilio, donde no lo querían en ningún lado, hasta que el presidente Cárdenas le dice que venga a México. lo de Cárdenas fue algo muy especial. Le preguntaron al presidente Cárdenas si él admitía a Trotsky en México porque estaba de acuerdo con las ideas de Trotsky. Dijo, no, lo admito porque estoy de acuerdo con mis ideas. Y su idea era de que el asilo político era algo que había que respetar. Y luego toda la historia, Leonardo, de la mamá de Ramón Mercader, ¿sí? El carácter de la mamá, Qué personaje. que es, Caridad del Río, que sí, sabes que nació en Cuba, nació en Santiago de Cuba, cuando Cuba todavía era colonia de España, es decir, ella era española, pero bueno, nacida aquí en Cuba. Y bueno, va muy niña a España y es un personaje tremebundo porque es la que conduce a Ramón prácticamente a convertirse en un agente. En aquella época era la GPU, después NKVD, lo que terminaría siendo la KGB soviética, ¿no? sí. Para que, bueno, entre en ese plan de asesinar a Trotsky, que recorrió media Europa ese plan hasta que en México se concreta en 1940, porque fue el momento en que Stalin dio la orden de que ya había que ejecutarlo. Ahora el día 21 se cumplen ¿cuántos? 83 Ahora años. fue en el 40, Sí, 83 años, 83 sí, años. Mira, pasó una cosa curiosa, Joaquín. sí. En el 20, cuando se cumplieron los 80 años, pues me entrevistaron y me pidieron comentarios muchísimos medios de prensa, sitios digitales, revistas, en fin, porque increíblemente, la muerte de Trotsky sigue despertando interés. La vida de Trotsky, la muerte de Trotsky sigue despertando interés. Y hace un par de años yo escribí un prólogo para un libro que le ha ido muy bien, que es un texto que nunca se había publicado en español sobre el segundo exilio exilio de Trotsky a la Siberia, el destierro, a la Siberia donde escapa. Y entonces ese libro se publicó también alrededor de esa fecha y ha tenido muy buena fortuna. Y hay que ubicarlos en los años 40, había terminado la Guerra Civil Española, había empezado la Segunda Guerra Mundial, el general Cárdenas había expropiado el petróleo 2 años antes, Estados Unidos se había opuesto, las potencias de Europa también, y cuando haces este recorrido, Leonardo, de cómo arman el atentado contra Trotsky, el detalle, el cuidado, el tiempo que se llevaron, la paciencia y al final lograrlo de un modo brutal, ¿sí?
Sí, mira, esto es uno de los acontecimientos así más raros. Bueno, tú has dicho algo que creo que es muy importante. Voy a dar un paso atrás. Has hablado de ese contexto de la década de 1930, Sí, Guerra Civil Española, en la época del estalinismo más brutal. Es la época, recuerda, de los procesos de Moscú, sí, en la que Stalin prácticamente fusila, deporta, humilla a toda la vieja guardia bolchevique que había hecho la revolución. Stalin no quería a nadie que tuviera alguna posibilidad de disputarle el poder, y quedaba Trotsky. Y preparan este asesinato con mucha antelación, desde que Ramón Mercader es reclutado en España durante la Guerra Civil, precisamente, todo el tránsito que hace por Moscú, después Francia, cómo lo van convirtiendo en otra persona, ese hombre que se llamó Jacques Monard, sí, que después en México se llamaba Frank Jackson. sí. A veces a mí me preguntan, bueno, ¿y quién es Ramón Mercader? Digo, mira, yo creo que ni el propio Ramón Mercader sabía exactamente quién era él, porque fueron tantas los cambios de personalidad a los que lo sometieron, y funcionó ese personaje. Y hay un gran misterio, hay dos A ver, misterios alrededor del asesinato de Trotsky. ¿Por qué falló el primer ataque en el que estaba Siqueiros? así es. Sabes que la casa de la Avenida Viena recibe un ataque Sí, unos sí. meses antes. Entran vestidos de policías mexicanos, un grupo de agentes comunistas, entre ellos Siqueiros, y no matan a Trotsky. ¿Por qué? Nadie se asomó a la ventana a ver si Trotsky estaba muerto. Ese es un gran misterio. Y el segundo es que Trotsky haya permitido que Ramón Sí, Mercader, Frank Jackson, Jacques Morar, haya entrado en esa casa y haya tenido la posibilidad de matarlo. Yo creo que ahí, incluso no especulo demasiado sobre eso en la novela, no. porque habría que ponerse a hacer estos suposiciones que tal vez sean erradas, ¿no? Pero sí, esos dos misterios siguen en pie, 83 años después. ¿Qué pasó en ese primer ataque y por qué Trotsky admitió que Mercader entrara? Ahora sabes que hace poco murió Esteban Volkov, el nieto de Trotsky, Sí, sí, murió el ahora último, sí, de la familia, sí, sí. Hace el 17 de junio murió. Perfecto, sí, dos meses hace. Sí, Y bueno, también me preguntaron bueno, qué pensaba de Esteban. Esteban, bueno, fue el que preservó un poco la memoria de sí, Trotsky, porque si tú eres un interesado en el tema, recordarás que hace unos años esa casa de Trotsky estaba prácticamente abandonada. así es. Y bueno, en los últimos años se ha recuperado, y yo no sé, Joaquín, no sé si me gustaba más la casa abandonada, polvorienta, como quedó prácticamente después del asesinato de Trotsky, o este lugar que ahora es un centro cultural dedicado al derecho de asilo y al estudio de la memoria de Trotsky. No sé cuál de los dos me Sí, gustaba más. sí, aquel escenario que quedó, la, cómo se metió como la humedad, Mercader, sí, o Frank Jackson, ah, al primer círculo íntimo de Trotsky. Sí, 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 fue una cosa increíble. Era un hombre realmente con una gran inteligencia, es evidente. Bueno, era un hombre que desde niño hablaba 4 idiomas, había tenido la posibilidad de estudiar, y era un hombre, además, bastante bien parecido, según todos los testimonios. Pero ahí hubo algo que era muy raro. Ese hombre que sudaba, vestido con un sobre todo europeo en el mes de agosto Así es. mexicano, es muy raro. Mira, yo no lo dejo entrar en mi casa. Yo no lo dejo entrar en mi casa. Y Yo ahí no sé tú. lo señalas muy bien porque entró con la gabardina en donde traía escondido el Sí, piolet. sí, 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 sí. Y Y sudaba, estaba sí, un color verdoso en la piel, ¿no? sí. Bueno, su llave fue Silvia, ¿no? Angelov. Silvia Geloff. Silvia Geloff. Yo estuve en Nueva York hace unos años, y en una presentación se me acercó una persona y me dijo, yo soy sobrino de Silvia. Ah, Y yo leí la novela, me dijo él, yo leí la novela, y de las cosas que usted dice hay muchas que son ciertas.
Y yo le dije, ¿y cuáles no son ciertas? Y me dijo, no, eso tendría que decírselo mi tía. Y yo le pregunté, ¿y pudiera hablar con ella? Me dice, no, ella ya está muy viejita y ha decidido no hablar. Y creo que murió también recientemente. A ver, mata Mercader a Trotsky aquel día, que el 21 de agosto, y todavía lo llevan con vida a Trotsky al servicio médico, y en donde estaba lo que hoy luego sería la sexta delegación de policía, en la calle de Victoria e Independencia, aquí en el centro de Sí, la ahí ciudad. Sí. Y llevan ya, a Mercader ahí. Sí, no, recuerda que el atentado es el 20 y Trotsky muere el 21. sí, Es decir, vive un día. sí, Lo hieren el 20 y muere el 21. Ya desde el 20 en la noche pierde la conciencia, pierde el conocimiento y ya es la agonía final. Y a Mercader, bueno, lo llevan, lo detienen y comienza ahí otro proceso muy raro, que es los 20 años de condena que Mercader cumple prácticamente todos en Lecumberri. Al final sí. lo cambian de recinto. ¿Por qué Stalin no mandó a matar a Mercader? Cuando Mercader podía flaquear, no flaqueó. Siempre dijo que se llamaba Frank Jackson Sí. y Jackson Monard. Siempre dijo que se llamaba Jackson Monard, que Frank Jackson había sido para poder salir de Francia y entrar en los Estados Unidos y tal, pero dijo que se llamaba Jackson Monard hasta el final. ¿Por qué ese brazo largo de Stalin, que llegó a la casa de la Avenida Viena, no entró en Lecumberri, donde la vida de un hombre como Mercader valía 10 pesos de la época? Sí. Cualquier asesino de allí de la cárcel le decía, mira, por 2 cajetillas de cigarro me hace falta que mates al gabacho ese que está ahí, al español ese que se hace pasar por un francés. Bueno, pues no ocurrió tampoco. Y sale y va a Moscú. Cuando sale de México pasa también Bueno, otra déjame cosa nomás curiosa, y es que interrumpirte un momento. Mira, un compañero sí, nuestro, que ya murió, José Ramón Garmabellas, también se metió mucho y llegó a hablar con Mercader en Lecumberri. Nunca le contó nada, llegó a sí, hablar con él, pero nunca abrió la boca a Mercader en los 20 años de cárcel. no lo hizo. No, yo conozco el libro de Garmabella, Sí, Garmabella, es uno de los libros más informados que hay sobre el asesinato de Trotsky, toda la investigación que hizo. Y ahí, bueno, que no haya hablado, tal vez fue lo que le salvó la vida. ahora, Y bueno, cuando sale de la cárcel, lo sacan unos días antes porque iba a llegar mucha prensa a México. Y el gobierno mexicano decide sacarlo antes. Ni Londres, ni París, ni Washington le dan visa de tránsito, porque iba con destino a Praga, y entonces es que pasa por aquí, por La Habana. Está 3 días en La Habana, se va ya no en avión, se va en un barco hasta Riga y ya vive en la Unión Soviética hasta el año 74, que pasa algo que también es curioso en la historia de Ramón Mercader, que cuéntame. viene a Cuba y vive los 4 años finales de su vida aquí en Cuba. ¿Tú lo conociste, Leonardo? No. En esa época yo, bueno, era muy joven, estaba estudiando preuniversitario, la universidad. Mira, y yo cuento algo en la novela y después en otros textos que he escrito. Si a mí alguien, si yo lo hubiera visto alguna vez y alguien me hubiera dicho, mira, ese es Ramón Mercader, hubiera pensado tal vez que era un futbolista, no sé, cualquier cosa, Sí. porque no sabíamos quién era Ramón Mercader, no lo sabíamos. Acá en Cuba la información sobre el asesinato de Trotsky, la que hubo en aquel momento, pero después desapareció como en todos los países del área soviética. Esa persona no había existido, no se hablaba de él, y si alguien me mencionaba a Ramón Mercader, pues yo no tenía ninguna información. Yo después, justo un poco por esos años, empiezo a pensar, a tener algún interés en saber quién era Trotsky, no Ramón Mercader, Trotsky. Y bueno, busco alguna bibliografía, había muy poca en Cuba, y en el año 89 yo voy por primera vez a México. Y le pido a un amigo cubano, mexicano, que estaba ahí en el DF, yo fui a un encuentro de escritores, le pedí que me llevara a Coyoacán. Y fíjate si estaba
poco informado que pensaba que Coyoacán era ese lugar remoto donde Hernán Cortés Sí, había estado. Y bueno, y llegamos a Coyoacán en el metro. Llegamos a Coyoacán en el metro y digo, coño, para eso yo hubiera podido venir también. Bueno, pues ahí estuve en la casa de Trotsky y creo que allí, en esa casa sombría de que te hablaba hace un sí. momento, cayó esa semilla de la que saldría esta novela. Esta novela es el Mm. fruto de un largo proceso porque te podrás imaginar todo lo que tuve que leer, lo que tuve que estudiar para poder escribir esta novela. Y lo que tuve, no solo que estudiar, sino lo que tuve que aprender, las cosas que no conocía. Y eso para mí también fue muy importante. Sabes que yo creo, y en defensa de mi oficio, que tiene que haber sido fundamental en el reporteo de este caso, es tu vena periodística. Sí, yo creo que el hecho de haber hecho periodismo de investigación, periodismo literario que te lleva a buscar información, pero esa información procesarla y después hacer literatura con ella, me ayudó mucho. Yo trabajé 6 años en un periódico, era un periodista cultural que escribía críticas de libros y de espectáculos de teatro, y de pronto trabajo en un periódico y tuve que ir a aprender a hacer este tipo de periodismo, y eso fue muy importante en mi crecimiento como escritor. Y tanto que no he dejado de hacer periodismo, no he dejado de hacerlo, aunque ya hace muchos años que no trabajo para ningún medio, ¿no? Pero siempre digo que la clave del buen periodismo está en la dignidad con que uno afronte este oficio. Si uno lo utiliza como una simple forma de propaganda o de publicidad, o en fin, esto a la ligera, el resultado es ligero. Si uno lo asume con la seriedad, con la profundidad, con la dignidad que el oficio merece, pues el periodismo que sale es un periodismo profundo y digno también. Oye, Leonardo, podría hablar contigo horas, ¿sí? Dime, ¿estás en México con qué motivo? No, estoy en La Habana, Ah, estoy en La Habana, estoy pero en La Habana, sí, estoy en ibas La a Habana. venir, ¿no? No, posiblemente vaya ya en noviembre otra vez a la FIL de Guadalajara. No, Ah, ahora eso. estoy acá en Cuba, es que estuve en República Dominicana y Colombia en dos Sí. actividades. Mira, como periodista precisamente fui a República Dominicana porque fui a hacer una presentación de una reedición de mi libro sobre las entrevistas periodísticas que le hice a los grandes músicos de la salsa, ese libro que se llama Los Rostros de la Salsa. Fui a presentarlo y di una clase magistral sobre periodismo y literatura allí en República Dominicana. Y ahora estamos acá en La Habana, mi esposa y yo, trabajando en un libro que se va a publicar el año próximo. Te doy, mira, la Venga, primicia, la tienes tú. venga. Mi libro sobre La Habana. He escrito un largo ensayo de unas 50 páginas sobre mi relación de apropiación de la ciudad de La Habana, y mi esposa Lucía está buscando en las novelas los textos que de alguna manera reflejan ese proceso de apropiación. Y va a haber ahí un montaje entre ensayo y literatura para ese libro, que además va a tener también un componente gráfico con fotografías. Pues ojalá que cuando vengas a México des esa conferencia magistral de periodismo e investigación para apuntarme. Alguna vez dijiste que Cuba le debe mucho a México, pero ¿qué le debe Cuba a México? ¿Qué le debe México a Cuba? Bueno, mire, entre México y Cuba hay unas relaciones culturales. No vamos a hablar ya de la cuestión histórica, de la cuestión política. Vamos a seguir en este territorio que nos estamos viendo. Mira, hay una cuestión que yo creo que define la cercanía entre México y Cuba. Por ejemplo, cuando yo hice mi investigación para el libro de José María Heredia, la novela de mi vida, en la que aparece José María Heredia que era cubano, pero vivió la mayor parte de su vida en México, murió en México y en México tuvo una participación política importante, incluso estuvo muy cerca de Santa Ana. Pues ahí ya hay una referencia de que en el año 1819 en Veracruz hay una orquesta de músicos cubanos. Y a partir de ahí empieza esta relación musical entre Cuba y México. Yo creo que la prueba de la cercanía es que si tú oyes un bolero,
le preguntas a alguien quién es el autor, si es mexicano, la persona te dice, ese es de un cubano. Y si, y si el bolero es cubano, la persona dice, ese es de un mexicano. Es decir, que no se sabe quiénes son los autores de los grandes boleros cubanos y mexicanos y se confunden, y eso es una cosa maravillosa en la relación cultural entre Cuba y México. Y en el deporte del béisbol, ¿no? Ah, bueno, y el béisbol, sí, el béisbol que llega a México desde Cuba, llega a México desde Cuba. Cuba es el puente hacia todo el Caribe, llega de la costa este norteamericana, de Nueva Inglaterra, Nueva York, esa parte de ahí, lo traen los jóvenes aristócratas cubanos, se aclimata aquí en La Habana y de La Habana pues se extiende por toda Cuba y bueno, después por México, por la costa atlántica mexicana, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, en fin, y se convierte en este deporte que en el Caribe tiene tanta importancia. Admirado Leonardo, podríamos seguir horas, pero te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada y espero conocerte personalmente pronto porque te tengo como uno de los objetos, perdón, uno de los deberes, sí, conocer a Leonardo Padura personalmente. Bueno, pues lo haremos seguramente, Joaquín, en mi próxima estancia por allá por México. Muchas gracias por tu llamada, por las cosas bonitas que me has dicho, ¿no? Y sobre todo por un cuestionario tan inteligente y provocador que me ha puesto a hablar aquí. Yo, en Cuba decimos, cuando uno habla mucho, hablar como una cotorra. Me has puesto a hablar como una cotorra. Nada, con toda admiración, te abrazo con cariño. Saludos a la señora. Muchas gracias, Joaquín. Y muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes de tu programa. Muchas gracias. Gracias, Leonardo Padura, gran personaje.